Buenos días, mi nombre es Santiago Castillo. Hoy les vengo a hablar un poco sobre el tema de comercio internacional. Vamos a hablar un poco sobre el comercio y el dinero. Vamos a responder una serie de preguntas que son: describe la historia del comercio y del dinero y cuál es la relación que existe entre ambos. Es decir, ¿fue importante el dinero para el desarrollo del comercio? Bueno, para entender un poco sobre el comercio y el dinero hay que entender la historia. El comercio siempre ha existido a lo largo de todo el tiempo. Empezó con la era prehistórica, que comercializaban joyas, comercializaban animales, comercializaban pieles. El primer país comercializador fue Mesopotamia. Ponle 3000 años antes de Cristo. Siempre ha estado el comercio en la historia. Después pasó a la era romana, donde los romanos, donde los romanos optimizaron el comercio en el vasto imperio que tenían. Era muy grande. Al momento de ser muy grande, ellos optimizaron, y ahí jugó un papel importante el dinero, porque fue uno de los primeros imperios que tuvieron su moneda, la moneda llamada dinar. Pero si se dan cuenta, las monedas ya existían en Turquía. Las hacían los alquimistas. Los alquimistas eran personas que trabajaban el metal, hacían ciertas monedas recubiertas de oro, y estos tenían un valor. Bueno, seguimos. Ya con la caída del Imperio Romano fue evolucionando, fue evolucionando. Después la gente creyó que una moneda era muy difícil de cargar, porque para comprar cierto producto o comercio necesitaba mucha moneda. Uno de los países donde hicieron estos cambios, que era el cambio de papel, fue en China, en la dinastía Han, en la dinastía Han, las cuales hicieron ciertos cambios a la moneda de papel. Cambiaban el oro o la moneda que tenían en ese tiempo por este papel. Lo mismo pasó acá en América, en Europa, que cambiaban ese, esa moneda de oro por, por estos papeles. Esto financió muchas guerras, que había más papel que oro. Bueno, hablamos si el comercio está ligado al dinero. Sí está ligado al dinero, porque, como lo vemos bien, las personas y la humanidad trabaja o hace cualquier ejercicio de servicio por una remuneración económica. Y esto lo mueve el comercio. El comercio, uno trabaja comercializando cualquier producto o servicio, adquiere uno una remuneración, que es la que cualquier persona está buscando, ya sea el CEO, dueño de la empresa, como el simple trabajador comerciante, para recibir cierta rentabilidad. Vamos a hablar también sobre cuál fue el papel de la revolución industrial de los imperios coloniales en el desarrollo del comercio internacional. Bueno, vamos a responder esta pregunta y vamos a dar la conclusión sobre: ¿fue importante el dinero para el desarrollo del comercio? Sí, fue importante, porque con esto se financiaron ciertas rutas, se financiaron ciertos procesos para optimizar el comercio a nivel nacional e internacional a lo largo de la historia. Bueno, vamos a responder la pregunta, que es: ¿cuál fue el papel de la revolución industrial y de los imperios coloniales en el desarrollo del comercio internacional? Como vemos todo, la revolución industrial, una de las primeras revoluciones, o fue la primera revolución industrial, fue en Gran Bretaña.
Gran Bretaña fue la primera revolución industrial donde habían máquinas y habían minas ya utilizando ciertas máquinas donde la gente que trabajaba en los campos se iban ya a las ciudades para trabajar en estas empresas, en esta industria. Y la revolución industrial en términos es un cambio a un corto tiempo. Y esto fue lo que pasó. Fue una trascendencia de trabajar en un campo a tener máquinas que hacían el trabajo pesado. Bueno, uno de los inventos que, que concibió el comercio internacional a expandirse a ciertos países y optimizar estos países, principalmente Gran Bretaña, que fue la máquina de vapor, que fue el tren, que fue el teléfono, que fue el automóvil, el carro, que fue el avión, que fue el bombillo, que fue ciertas máquinas que tenían las empresas como las empresas de algodones para hacer otros productos derivados a eso, para hacer crecer el comercio. Y como lo ven la historia y como lo ven ciertas personas, uno de los países que más creció en ese sentido, Estados Unidos principalmente, pero el primer fue Gran Bretaña, Inglaterra, Escocia, que ya tenían esta tecnología y se expandieron a Asia, a América, a la India, que traían la materia prima, y parte de Norteamérica. Y sí, bueno, los imperios que existían ahí eran primero imperios reales de la realeza, después eso cayó y crearon partidos. Depende del partido de esa época. Estaban los fascistas, estaban muchos partidos. Tenían el apoyo de los comerciantes y a la vez estos partidos hacían transacciones, comercializaban con otros países y como Gran Bretaña tenía la maquinaria naviera más grande en esa época, se pudo expandir mucho más rápido. Igualmente pasó a Estados Unidos, Alemania, Bélgica, Francia, que optaron por esta revolución industrial. Y así se fue expandiendo el comercio, se fue optimizando y a llegar a todo el mundo. Bueno, me van a decir, ¿cuáles qué comercializaban en el comercio en esa época? Bueno, como esto tuvo un apogeo grande, lo que mayor comercializaban a los países que ya habían adoptado la revolución industrial, que ellos eran explotadores de carbón, transformadores, lo que hacían en países como India, como América, Norteamérica, exportaban toda la materia prima para ser transformadas allá en las industrias. Y así se había un comercio internacional. Habían cláusulas ya, habían ciertos estatutos que tenían que pagar ciertos para poder pasar. Pero así principalmente surgió el comercio internacional. Países que ya estaban en su apogeo de la revolución industrial buscando materia prima para transformar y después revender. Y así es un ciclo y así como lo conocemos actualmente, como lo vemos en la actualidad. Países que tienen materia prima, como lo es América, India, y países que tienen la maquinaria, la revolución, digamos casi industrial, transforman esas propiedades en un objeto o un producto de valor y así se genera el comercio. Muchas gracias. Mi nombre es Santiago Castillo, clase de Comercio Internacional.